Chicos, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Anteriormente estuvimos hablando acerca de los primeros pobladores de Centroamérica y también vimos acerca de la civilización maya, que mencionábamos que era una de las más importantes en ese momento. Ahora también, después de haber hablado de quiénes eran los que habitaban nuestras tierras, vamos a hablar también acerca del descubrimiento de América. En el continente americano habitaban ya, como les mencionaba, las diferentes culturas, ¿verdad? Estaban los aztecas, estaban los toltecas, los mayas, los aztecas. Habían una gran cantidad de culturas diferentes que habitaban en nuestras regiones. No estamos hablando solamente de Guatemala, sino que de toda Mesoamérica. Y recordemos que Mesoamérica es entonces toda la región donde dejaron algunas evidencias de que ellos estuvieron habitando estas tierras. Por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿verdad?, de las ciudades mayas que ellos construyeron en los diferentes países y lugares. Luego, ahora vamos a hablar el 12 de octubre de 1492, un personaje que siempre es muy mencionado, que es Cristóbal Colón, inició un viaje. Él estaba buscando llegar a las Indias, es otro lugar, de otro continente. Y él lo que quería era llegar a ese lugar. Y entonces emprendió un viaje y llevaba algunas embarcaciones. Entonces, el primer viaje de Cristóbal Colón fue en el año 1492. Y cuando él inició esto, llevaba a varias personas con él. Él era una persona española, era de el continente europeo, específicamente el país de España. Entonces él llevaba 3 embarcaciones, en ese momento llevaba 3 embarcaciones. Una se llamaba La Niña, la otra se llamaba La Pinta y la otra se llamaba Santa María. Eran 3 barcos que tenían un nombre cada uno, y en ellos pues iban algunos españoles que lo estaban acompañando en su viaje. Él iba entonces con la intención de llegar a las Indias, pero no. En el viaje que ellos emprendieron, llegaron en primer lugar a una isla que ellos le llamaron La Española en ese momento. Ahora estos son partes de nuestro continente americano, pero estos son llamados ahora, está Haití y República Dominicana. A estos dos que ahora tienen ese nombre, ellos le llamaron en su momento La Española. Y entonces cuando ellos llegaron ahí, construyeron algunos puertos para poder llegar y poder que las demás personas que iban con ellos pudieran llevar y colocar lo que traían con ellos, ¿verdad? Entonces cuando esto sucedió, eran 40 hombres los que acompañaban a Cristóbal Colón. Él los dejó ahí en esa isla y se regresó nuevamente a España. Cuando se fue para España él nuevamente, se llevó a algunas personas nativas de esos lugares. Ya habían habitantes, eran los primeros pobladores, pero ellos estaban empezando a conocer sus tierras, ¿verdad? Entonces se llevaron a algunos nativos y se llevaron también algunas aves y frutos que en España no habían, sino que los estaban conociendo hasta en ese momento. Luego entonces tenemos el segundo viaje, ese segundo viaje se dio en el año de 1493. El primero fue en 1492. O sea que la diferencia entre estos dos viajes fue solamente un año.
En ese segundo viaje se fue nuevamente de un puerto llamado Cádiz, que es de España. Esa vez iba ya él con la intención, o venía con la intención, de poder encontrar riquezas en estas tierras. Y se recuerdan que en el primer viaje les mencioné que había dejado a 40 hombres españoles en la isla. Cuando Cristóbal Colón regresó, esos 40 hombres que se habían quedado ya habían fallecido, porque tuvieron una guerra entre los primeros pobladores y los españoles. Entonces, cuando esto sucedió, los 40 hombres ya no estaban porque habían fallecido a raíz de esta guerra. Colón traía más hombres de España, y cuando vieron lo que sucedió con los que había traído primero, empezaron a criticar su trabajo. Colón, ¿qué hizo? Se preocupó mucho y se regresó otra vez a España para contarle a los reyes y poderse defender de lo que las demás personas que venían con él estaban criticando, ¿verdad? Y regresó él en junio de 1496. Quiere decir entonces que no fue que el mismo día que él llegó a este lugar nuevamente se regresó, no, sino que transcurrieron entonces 3 años para él regresar nuevamente a España. Luego se dio el tercer viaje. Este viaje, ¿en qué año se dio? Fue en 1498, 2 años después de que él había regresado a España. Él venía ahora con la finalidad de regresar a la isla La Española. Y aquí en América se había quedado un hermano de Cristóbal Colón que se llamaba Bartolomé, y el apellido también era Colón. Él estaba en esa misma isla, y el viaje se les complicó porque ellos traían nuevamente hombres a estas tierras, pero cuando ellos llegaron a tierras americanas, esos hombres se rebelaron contra ellos, contra los 2 hermanos. Entonces empezaron a tener muchos problemas, y a raíz de todo lo que pasó, arrestaron a los 2 hermanos, a Cristóbal Colón y a Bartolomé Colón, y así arrestados los deportaron, o sea, los regresaron nuevamente a España en el año de 1500. Ellos se los llevaron entonces arrestados nuevamente a su país. Pero después de todo esto fueron resolviendo ese problema, y ellos pidieron regresar en un cuarto viaje a América nuevamente. Ese cuarto viaje sucedió en el año de 1502. Los reyes de España y todas las autoridades que habían allá, después de que Colón y su hermano tuvieron problemas en el segundo y en el tercer viaje, les autorizaron poder regresar nuevamente a tierras americanas. Y cuando ellos vinieron, su objetivo era encontrar una nueva ruta para poder regresar, y que permitiera que se diera una circunvalación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que poder regresar o dar una vuelta, ¿sí? Eso era lo que ellos buscaban. Ahora, ¿por qué? Porque ellos eran de la idea de que la tierra era plana, y que si ellos continuaban un viaje, iba a haber un gran abismo y que se iban a caer. Eso era lo que ellos pensaban. Pero en cuanto al descubrimiento de América, ellos también pudieron darse cuenta de que la tierra era redonda, y que sí existe la posibilidad de poder transitar por todo el planeta, que no era cierto de que la tierra era plana.
Entonces, ahora, con Colón, cuando él estuvo viniendo y entre todas las personas que él traía, venía también un personaje que se llamaba Américo Vespucio y era uno de los cartógrafos que trabajaba para España y también trabajaba para Portugal. Él utilizaba principalmente una brújula que los ayudaba a ubicarse en los lugares donde estaban o hacia dónde ellos se dirigían. Ahora, ¿por qué entonces nuestro continente tiene el nombre de América? Porque este se lo pusieron en honor a Américo Vespucio, que fue el que se dio cuenta que no estaban llegando al continente asiático, no estaban llegando ni a las Indias, sino que eran nuevas tierras las que ellos estaban descubriendo. Ahora, vamos a pensar un poquito acerca de qué consecuencias tuvo el descubrimiento de América. Pues en nuestros países ya existían los primeros pobladores que tenían su cultura. Cuando los españoles llegaron a nuestro continente traían culturas distintas y también vinieron a dejarnos entonces su cultura y se dio una mezcla. A nuestro continente americano le quedaron la de los españoles, así como ellos también llevaron algunas de las culturas que se practicaban aquí, se las llevaron también para España. Pero también podemos mencionar que en estas tierras habían muchos frutos o mucha producción que no se daba en España. Ellos llevaron por ejemplo, algunas plantas, semillas para poder reproducir también este tipo de granos o de frutos que existían para poder llevarlos a España. Y luego también entre todo esto ellos también tienen algunas cosas negativas de las que podemos mencionar. ¿Por qué? En nuestras tierras ha habido mucha riqueza. Por ejemplo, en Guatemala tenemos lugares donde hay mucho oro, ¿verdad? O hay también donde esta es una gran riqueza que nuestro país tendría si fuera realmente el país que lo aprovechara. Pero ¿qué hicieron los españoles en su momento? Empezaron a explotar las tierras y se llevaron todas las riquezas. No vamos a ir tan lejos. En nuestro departamento, en uno de los municipios que es Ixtihuán, existe una mina que se llama, que es la mina Marlin. Esa mina todavía la siguen explotando los españoles. Todo lo que esto produce se lo llevan para España. Entonces, son países que realmente han explotado nuestras tierras y que sí vinieron y descubrieron lo que poseíamos, pero ellos se aprovecharon de esto y se lo llevaron, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la historia de nuestro continente y próximamente vamos a estar viendo cada uno de los países de Centroamérica que son principiando, ¿verdad?, por nuestro país y los países vecinos y algunas características importantes que tienen. Entonces solamente quiero recordarles de que adjunto al video de la clase va también el documento PDF donde va el resumen de lo que acabamos de hablar el día de hoy, para que ustedes lo transcriban a su cuaderno de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana y llevemos todo de una manera ordenada. Que Dios los bendiga y los veo en una próxima clase.